Ok, muchachos, el concepto que vamos... Ay, discúlpenme. Listo, para que no perdamos la costumbre. El concepto que vamos a ver hoy, muchachos, es la distancia de un punto a una recta. Esto no hay que confundirlo con la distancia de dos puntos. Esto es que si yo estoy en el plano y tengo una recta y tengo un punto que obviamente no esté dentro de la recta, porque si está dentro de la recta la distancia es cero, entonces consiste en encontrar ese segmento que es perpendicular con la recta y esa sería entonces la distancia. Ok, entonces este es el x0, y0 y esto que yo les acabo de dibujar en la recta L. ¿Sí? Entonces, algo importante que quiero que vean con esta definición, chicos, es que la ecuación de la recta es ax más by más c igual 0. O sea, no es la típica ecuación y igual mx más b. Pero es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque si usted despeja y, ¿verdad? Usted puede tomarse un tiempo en su vida de escribir esto así y luego pasa este a dividir, entonces queda todo entre b. Entonces usted puede llamar la pendiente menos a entre b y la intersección con el eje y menos c entre b. Pero esto es indistinto en este escenario. Lo que nos interesa es calcular la distancia con esta ecuación, con la que yo les acabo de dar, esta. Entonces la fórmula es calcular, evaluando ese punto en la recta, sustituyendo el x por el del punto, el y por la coordenada y del punto, hacer el valor absoluto y luego dividirlo entre la raíz de los coeficientes, el que acompaña a la x y el que acompaña al b al cuadrado. La suma de esos coeficientes al cuadrado. Sí, entonces, no es nada del otro mundo, hagamos un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Determine la distancia del punto 1,2 a la recta y igual 3x más 5. Ok, entonces en esta parte, chicos, pongan mucho cuidado porque para aplicar la fórmula usted tiene que escribir esta ecuación de esta manera. Entonces usted más bien tendría que escribir 3x menos y más 5 igual a 0. ¿Ven que esta ecuación es lo mismo que esta ecuación? Porque en realidad lo único que estoy haciendo es pasar a restar la y, ¿sí? Y por eso entonces queda igualado a 0. Luego, ¿qué hacemos? Tomamos el valor absoluto de esa recta evaluado en cada uno de estos puntos, que este es el x0 y este es el y0. Entonces aquí queda 3 por 1 menos 1, que es el coeficiente que acompaña a la y, multiplicado por 2, más 5. ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre la raíz de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Entonces, muchachos, 3 por 1, 3. Menos 1 por 2, menos 2. Y 5 es 5. Y dentro de la raíz me queda 3 al cuadrado, que es 9,
menos 1 al cuadrado, que es 1. Y entonces, ¿esto qué? 3 menos 2 es 1. 1 más 5 es 6. Y 9 más 1 es 10. Entonces queda raíz de 10. El valor absoluto de 6 es 6, porque 6 es positivo. Entonces, esta sería la respuesta. La distancia sería exactamente igual a 6 entre raíz de 10. Significa, muchachos, que si yo dibujara esta recta y dibujara este punto y luego lo uno, un segmento que vaya perpendicular, que parta desde el punto, que vaya perpendicular a la recta, valdría exactamente 6 entre raíz de 10. Vamos a ver, 10 está entre 9 y 16, entonces es 3 punto algo. 6 entre 3 punto algo viene siendo como, eh, es más pequeño que 2, 1 punto, casi 2, 1 punto, tal vez 7, tal vez 8, pero bueno, estoy casi seguro que más de 1.5. Ok, pero bueno, Sí, 1.8. bueno, ven. No, pero es que qué bárbaro, ¿ah? Ok, entonces, eso es para el cálculo decimal. En realidad la respuesta sería esta. ¿Sí? Dudas con esta parte. En realidad es simplemente una fórmula, pero corresponde porque, bueno, hay que verlo. Yo creo que no. Ok. Bien, entonces vamos a empezar con la parte entonces de función cuadrática, porque ayer hicimos de función lineal. Profe, Sí, ¿se puede volver un toque? sí, claro, permítame nada más para escribir el título. Ok, listo, gracias. Con muchísimo gusto. Ok, vamos a ver, creo que tengo... No. Ok, muchachos, entonces, ¿cómo sería la función cuadrática? Bueno, tiene la siguiente forma. Va a ser una función de la forma ax al cuadrado más bx más c, en donde esto claramente es la y, pero siempre hago la aclaración para que no se les olvide. Y igual viene acompañado con nuestro mejor amigo discriminante, es igual a b cuadrado menos 4a por c. Ok, esto es algebraicamente. ¿Cómo se ve la función cuadrática? La función cuadrática, muchachos, viene a ser la primera función no lineal más sencilla, que aunque tenga un aspecto ahí medio trambótico, en realidad no es nada del otro mundo. La función cuadrática modela un proyectil, muchachos, y forma a esto se le llama parábola, ¿de acuerdo? O movimiento parabólico. Me imagino que lo recordarán también en física, ¿verdad? Un cañoncito o tiro una pelota, etcétera, ¿verdad? Em, Ahora vamos a decir características de esta función en particular. En primera instancia, muchachos, la función cuadrática puede tener este estilo o también puede tener este otro. ¿Ok? Y algo importante a aclarar, muchachos, es que cuando uno hace esa diferencia de arco,
Este parece así como arco de McDonald's y este arco de McDonald's inverso. La diferencia, muchachos, se le llama concavidad. Entonces, el primer tópico que vamos a ver para la característica que tiene algo que la función lineal no tiene es la concavidad. Y eso lo define el signo de A. ¿Ok? Ah, algo muy importante, muy importante. A no puede ser cero, muchachos. ¿Qué pasa si A vale cero? Bueno, entonces no habría x al cuadrado. Entonces solo me queda bx más c. Y eso me suena a una función. ¿Qué función es esa? Bx más c. Genial. Lineal. Lineal. Solo que la b ahí sería m y la c sería b, ¿verdad? Entonces, muchachos, entonces, como no estamos hablando de una función lineal, es cuadrática, necesariamente a tiene que ser distinto de cero. ¿Ok? Entonces, si a no puede ser cero, solo puede ocurrir dos cosas. O que a sea mayor que cero, o que a sea menor que cero. Si a es mayor que cero, entonces la función va a ser cóncava hacia arriba. Y ojo, el signo, o sea, si es positivo o negativo, no me interesa cuánto vale A, con solo el signo. Entonces va a ser así, cóncava hacia arriba. Entonces yo siempre lo represento con una carita feliz. Si usted es positivo, carita feliz. Y si es el valor negativo, sería cóncava hacia abajo. ¿Cómo sería cóncava hacia abajo? Entonces sería, exacto muchachos, carita triste. Entonces, positivo, carita feliz. Negativo, carita triste. Esto interesa, muchachos. No porque, profesor, ¿para qué tanto nombre? Bueno, es que algo en particular que tiene esta función, lo que quiero que vean, muchachos, es que, por ejemplo, esta que es cóncava hacia abajo, ella empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Llega un momento hasta donde llega a un valor máximo y luego empieza a bajar. Es decir, de este valor no sube más. Entonces, este valor en particular se va a llamar máximo. ¿Ok? Y en el caso de la cóncava hacia arriba, ella empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Llega un momento hasta donde bajó, tocó fondo y luego empieza a subir. Eso entonces, este valor sería un mínimo. Ambos puntos se le llaman vértice. ¿Ok? Es el punto en donde hay un cambio de la parábola, donde ya sea que llega en el máximo o en el mínimo. ¿Ok? Entonces eso sería el siguiente concepto que vamos a ver que no tiene la función lineal, el vértice. Este vértice es un punto y es un punto de la parábola. Entonces, como punto como tal, va a tener coordenadas X y Y. ¿Qué coordenadas tiene? Las coordenadas son menos b sobre 2a, coma, menos discriminante sobre 4a. ¿Ok? Otra fórmula para determinar el vértice, que es exactamente la misma, es más bien hacer menos b sobre 2a y calcular este valor en la fórmula. Entonces sería aplicar ese menos b sobre 2a a la fórmula. ¿Qué significa eso? Significa que esta es la función x, yo cambio la x por menos b sobre 2a y eso me va a dar la coordenada y. Porque acuérdense, muchachos, que esta es una forma de relacionar las x con las y. Entonces, ese es el vértice. O sea, este puntito de acá, este es vértice. ¿De acuerdo? Y este también es vértice. ¿Ven? Con la diferencia, claro, aquí es un mínimo y aquí es un máximo. ¿Ven? ¿Cómo vamos con esto?
Ok. Siguiente concepto que vamos a ver, muchachos. Resulta y acontece que si usted dibuja aquí una recta completamente vertical, usted se podrá dar cuenta que esta parte de la curva, si considero esta recta como un espejo, es el reflejo de esta otra parte de la curva. Entonces, muchachos, a la hora de hacer el dibujo, esto nos va a ayudar porque con esta parte basta, por ejemplo, con solo dibujar una parte y podemos obtener la otra, si determinamos esta recta. Esa recta, muchachos, se llama eje de simetría. Y tiene como ecuación lo siguiente. X es igual a menos b sobre 2a. ¿Ok? ¿Y por qué tiene esa forma? En realidad tiene toda la lógica del mundo porque este es el vértice. Entonces la coordenada X del vértice ya me habían dicho que es menos b sobre 2a. Y la coordenada Y ya me habían dicho que es menos discriminante sobre 4a. Entonces aquí es donde todas las X valen menos b sobre 2a. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta del eje de simetría es todo, con la X y con el igual, no solo el numerito. Esta parte es muy, muy importante, es toda la fórmula, ¿de acuerdo? Ok. Otro concepto que interesa, muchachos, es saber que en realidad... Profe, permiso. Sí. ¿Me escucha? ¿Puedes subir un toquecito? No, Bueno. No puedo Ya estoy viendo. Ya estoy viendo ahí. Es para apuntar eso. Gracias. Me avisa, Julie, porfa. Bueno, profe. Profe, yo tenía una pregunta sobre el eje de simetría. Dale. Digamos, lo que está diciendo es la coordenada en X donde en ambos lados son iguales, digamos, por decirlo así. Es que esto es una recta vertical. Las rectas verticales tienen como ecuación x igual una constante. ¿Ok? Y las rectas horizontales tienen como ecuación y igual otra constante. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la recta que sirve como simetría para la parábola? Es decir, que si yo reflejo, se forma exactamente lo mismo. Bueno, es esta recta. Eso es lo que quiere significar. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Está bien, mucho gusto. Julie, no sé si ya puedo bajar. Sí, profe, ya. Gracias. Con mucho gusto. Ok, muchachos, entonces lo que me interesa ahora, yo les comentaba. La función, si es cóncava hacia abajo, llega hasta un máximo y si es cóncava hacia arriba, llega a un mínimo. Entonces, las rectas, si se acuerdan de las rectas, si yo lo extendía al infinito, va a contemplar absolutamente todas las X y va a contemplar todas las Y. Es decir, absolutamente todas las X y todas las Y van a tener pareja. Pero en las parábolas no. Por ejemplo, este valor de acá, este valor de Y, si yo busco con quién se relaciona en la función, se van a dar cuenta que no se relaciona con nadie. Entonces, uno se pregunta hasta qué valor es que las Y no se pueden relacionar. Ese valor obviamente va a ser el máximo o el mínimo. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿a dónde viven todas las Y que sí se relacionan? Bueno, ese es el ámbito. El ámbito, que también se puede llamar rango,
Entonces, como les decía, si es cóncava hacia abajo, va a llegar hasta el máximo. Y pueden ustedes observar que del máximo para abajo, es decir, para menos infinito, todas van a tener alguna parejita. Entonces, muchachos, si la parábola es cóncava hacia abajo, es decir, que la A es negativa, entonces el rango de la función, que se escribe así, R sub f, el rango de la función sería desde menos infinito hasta el valor donde tiene el mínimo, que es menos discriminante sobre 4a. Y eso va incluido, eso es una parte muy importante, va incluido porque el menos discriminante sobre 4a tiene pareja, que es el menos b sobre 2a. ¿Ok? ¿Y qué pasa si es cóncava hacia arriba? Entonces, ustedes pueden observar que empieza desde el mínimo y va para arriba, para más infinito. Ahí es donde va a tener todas parejas. Entonces sería escribiéndolo de esa manera, desde menos discriminante sobre 4a hasta más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, vean que hasta ahora lo que más nos ha interesado es saber el signo de A, porque con el signo de A podemos saber la concavidad de mi parábola y también podemos saber el ámbito sin necesidad de dibujarlo. ¿Alguna duda hasta ahora? No, ok. Profe, Sí, entonces el ámbito es solo para las Y. correcto. Eso es una pregunta muy, muy, muy valiosa. El ámbito solo para las Y. Si uno se quiere preguntar cuáles son los elementos que se relacionan a las X, se le llama dominio. Lo que pasa es que el dominio no se los escribo porque es trivial. ¿A qué me refiero con trivial? Es algo muy sin gracia. El dominio es exactamente todos los números, porque las X sí se relacionan, porque si usted extiende esto hasta el infinito, es decir, usted agarra los bracitos de la parábola y lo sigue alargando, va a incluir todas las X. Entonces, por eso es que, en realidad, que de hecho, en el caso de las rectas, el dominio y el ámbito es R, por eso es que no se los escribía. Lo interesante es cuando no es R, ¿de acuerdo? Profe, supongo que a uno le dicen cuando el dominio es así, porque Claro, claro. Si por ejemplo a mí me dicen, vea, la función tiene como dominio tanto y tanto, entonces el ámbito también puede cambiar. Aquí estamos, es importante muchachos, que lo que quiero que observen es que aquí lo único que estamos analizando es en todo el dominio, o sea, sin restricciones. Si yo le agrego restricciones, entonces se va a cortar. Pero en ese sentido, al menos aún nosotros no lo veríamos. ¿De acuerdo? Por ahora, digamos, en lo que respecta a este taller, solo veremos este tipo de escenarios. ¿Está bien? Ok. Vamos a ver ahora. Ok, ahora sí, vamos a ver lo que sí vimos con las funciones lineales. Que no sé si recuerdan cuáles fueron las tres cositas que vimos con la función lineal. ¿Alguien que se acuerde cuáles fueron los tres aspectos que caracterizaban a una función lineal? Aparte de la pendiente, ¿verdad? Monotonía, Ajá. signo. Ajá. Y nos falta Y algo. falta una, pero Falta algo. intersecciones. Eso, muy bien. Ok, entonces, vamos a verlo. En realidad el orden no es importante. Vamos a ver primero las intersecciones con los ejes
entonces sucede lo siguiente. La intersección con X sucede cuando Y vale 0. Ok, pero entonces no olvidemos, muchachos, que Y es esto. Entonces, esta función, si yo la escribo como ax al cuadrado más bx más c igual 0, esto es una ecuación cuadrática. Y yo les enseño a ustedes de cómo resolver una ecuación cuadrática. Va a tener 3 casos. ¿Cuáles serían esos 3 casos, muchachos? ¿Qué tenemos que contemplar para resolver una ecuación? ¿Qué era? ¿El qué? Para saber el número de soluciones. El discriminante. Bien, entonces vamos a escribir. Si el discriminante es mayor que 0, ustedes saben que va a tener 2 soluciones la ecuación. Significa que va a tener 2 puntos de intersección el eje X, que casualmente, en este caso en particular, serían estos 2 puntos. Entonces, si el discriminante es mayor que 0, tiene 2 intersecciones. El x1,0 y el x2,0. Profe, ¿quién es x1 y quién es x2? Bueno, muchachos, acuérdense, x1 aplicando fórmula general sería menos b menos raíz del discriminante sobre 2 por a. Y x2 sería menos b más raíz de discriminante sobre 2a. ¿De acuerdo? Entonces, pero vean la diferencia, muchachos. Aquí, cuando resolví ecuación, yo daba como respuesta 2 números. Cuando me piden la intersección, yo tengo que dar como respuesta 2 puntos. Y estos puntos tienen coordenadas la solución, coma 0 y la otra solución, coma 0. ¿Claros con esa diferencia? Es menester, muchachos, porque puede que ustedes solo pongan X como la intersección y eso estaría incorrecto. ¿Ok? Profe, ¿puede volver a repetirlo de las diferencias, por favor? Con mucho gusto. Cuando yo resolví ecuaciones, usted me da 2 números como una solución. Usted me dice, la solución es este numerito y este numerito. Pero cuando estamos en intersecciones, usted me daría como solución puntos. Entonces usted me da solución, es este numerito, coma 0 y el otro numerito, coma 0. Esa es la ligera diferencia. Profe, Sí. Ok, gracias. y puede tener intersección en el eje Y, pero también en el eje X, pero también tener intersección en el eje Y. Claro, claro que sí. Ahorita vamos a ver la intersección con el eje Y. Permítame porque me falta analizar los 2 casos. ¿Qué pasa cuando el discriminante es igual a 0 y menor? Y voy a hacer un caso particular. Puede pasar que toque al mismo tiempo el eje X y el eje Y. Pues vamos a analizar ese caso. Ok, si el discriminante es igual a 0, es porque solo tiene una única solución. Entonces, como tiene solo una única solución, entonces va a tener una única intersección. ¿Cómo se representa eso? Bueno, en realidad me gustaría hacerles aquí un bosquejo chiquitito, pequeñito. Entonces, la parábola, si fuera así, tendría 2 intersecciones, aquí y aquí. Y si fuera solo el discriminante igual a 0, lo que pasa es lo siguiente. Entonces, apenas el vértice le da un besito, así un piquito, a la recta, al eje X. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le hago zoom, usted apenas va a ver que se hace así ligeramente, lo rosa, y luego se vuelve a desaparecer para no verse jamás.
Entonces, muchachos, el vértice vendría a ser aquí. La solución sería entonces el menos b sobre 2a, 0. Ese vendría a ser... Profe, sí, solo para no confundir, ese gráfico que puso donde el discriminante es mayor que 0, sí, te pasaste a negativo también, sí, o fue que claro. lo... Sí, pero eso es indiferente. Pero entonces, Es que el pero discriminante... entonces ahí está teniendo tres intersecciones en el eje No. Y y en el eje No. En el eje X tiene 2 y en el eje 2 y Y uno en el tiene eje Y. una. Correcto, Ajá. correcto. Es que estamos analizando las intersecciones con el eje X, ¿sí? Ah, ya, ok. Ok, ok, La ok. intersección, de hecho, la intersección con el eje Y es muy sencillita. Pero no, Sí, solo va a espérese. tener una. Sí, siempre va a tener una. Pero es muy sencilla. Entonces ya la escribo, ¿está bien? Déjeme nada más finalizar. Si el discriminante, de hecho, algo para que sepa Pedro, siempre va a tener intersección con el eje Y. Siempre. No puede pasar que no tenga. Siempre va a tener. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Porque la intersección con el eje X puede que no. ¿Por qué? Porque recuerdan que habían escenarios en donde esto no tenía solución. Sucede exactamente igual. Si el discriminante es menor que 0, no tiene intersección. Pero aquí estoy hablando con el eje X, ¿verdad? Entonces, aquí ¿qué ejemplo sería? ¿Cómo sería gráficamente? Sería, por ejemplo, como que yo le haga así. Entonces, ojo que aquí él va a llegar hasta su mínimo y no va a poder llegar hasta el eje X. Entonces, es imposible que lo toque. Pero si yo me sigo alargando y alargo esta rectita, sí va a tocar al eje Y. Obviamente la intersección, entonces ahí sería vacía, ¿verdad? Entonces, Pedro, en este... Me imagino porque la cóncava obviamente no es recta totalmente, siempre va a tener un grado de inclinación que la va a hacer llegar al eje Y automáticamente. Correcto. Sí, es que ella se abre por completo. Llega un momento donde se abre, ella sigue al infinito. Entonces, siempre va a pasar que va a tocar al eje Y. Y también teóricamente nos va a servir porque la pregunta es, ¿cuándo X es 0? Eso es entonces cuando Y es igual a por 0 al cuadrado más B por 0 más C. Entonces estas expresiones se cancelan y me queda que Y es igual a C. Es decir, el par ordenado que interseca con el eje 0 es el 0, C. Y en el peor escenario, cuando yo le escriba la ecuación no esté la C, es porque C vale 0. Entonces siempre va a tener intersección con el eje Y. ¿De acuerdo? Siempre. Ya pasamos al eje Y. Este es el eje Y, ¿sí? Okay. ¿O es que no está cargando otra vez? No. Sí. Lo que pasa es que vi que ya cambiamos al eje Y y yo estaba... Perdón, es que quizá es porque yo estoy resumiendo. Este es intersección con el eje Y. Está relacionado, o sea, relacionado con el eje Y. Correcto. Esta curvita, que en realidad es una U invertida, y sub Y significa intersección con Y. Eso es lo que significa. Ok, esas serían las intersecciones, porque no, por dicha no hay más ejes. Podríamos hablar de un eje Z cuando estemos en sólidos, pero no. Yo sé que no quieren eso. Ok, entonces lo que nos falta ahora es ver la monotonía y los signos. La monotonía es más fácil. Los signos es eh, eh, es
Es un despiche, muchachos. Entonces vamos con calma, ¿está bien? Vean, la monotonía va a tener dos casos. Otra vez. Si es cóncava hacia arriba, entonces todos de acuerdo que la parábola tiene esta forma. Entonces, muchachos, ¿qué sucede en este caso? Noten que aquí la función empieza a bajar y empieza a bajar y luego sube. Entonces, ¿en cuál valor es el que delimita a dónde sube? ¿Cómo se llamaba este valor? Mínimo. Correcto. Que en particular es el vértice, ¿no? Entonces, Vértice mínimo. correcto, el vértice mínimo. Entonces, aquí empieza a decrecer y aquí empieza a crecer. Entonces, muchachos, como aquí es el vértice, y acuérdense que el vértice es menos b sobre 2a, la función va a ser decreciente. Bueno, pongamos primero creciente. Sería desde el vértice hasta más infinito. Y la función va a decrecer a la izquierda del vértice, o sea, desde menos infinito. A ver, tratemos de hacerlo sexy. Eso. Hasta menos b sobre 2a. Y análogamente, muchachos, ¿qué creen que va a pasar si es cóncava hacia abajo? El dibujo Al ver, exactamente. Es exactamente eso lo que va a pasar. Al revés. O sea, lo mismo, pero al revés. ¿Por qué? Porque va a tener otra vez aquí el vértice, el cual es menos b sobre 2a. Porque están abiertos los... no sentiría que menos b sobre 2a y b cerrado. Rachel, qué buena pregunta. Este valor alcanza el mínimo, entonces él ni sube ni baja, es en un único instante. Entonces por eso debe ir abierto, ¿de acuerdo? Porque no sube ni baja. Entonces, excelente pregunta esa, por eso es que debe ir abierto. Hay sí una clara diferencia entre creciente y estrictamente creciente, pero para lo que nos interesa vamos a escribirlo abierto, que en realidad eso lo que les estoy preguntando es que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿De acuerdo? Ok, esta parte en realidad muy sencilla. Solo subo y luego... Profe, ¿Sí? digamos, a mí me habían dicho que si, digamos, en la monotomía, Sí, cuando uno toma, digamos, el menos b sobre 2a, sí, digamos, de la parte que crece, lo sí. ponía abierto, del otro lado lo mejor sería ponerlo cerrado. El que le dijo eso, no. Es que vea, digamos, se lo voy a poner formalmente, dado que ya surgió la duda. Hay dos conceptos. Está el concepto. Esto muchachos, creo que se sobreentiende, ¿verdad? O sea, la explicación de esto es lo mismo que la explicación de esto, por eso va a ser al revés. Vea, la diferencia es que existe el concepto de creciente y existe el concepto de estrictamente creciente. Y análogamente para decreciente. El concepto de creciente dice que si usted tiene un elemento A más pequeño o igual a un elemento B, no, sin el igual, entonces la función evaluada en ese valor puede ser menor o igual que la función evaluada en el otro valor. Este es el concepto de creciente. Pero el concepto de estrictamente creciente es que si usted tiene dos elementos que son menores, entonces sus imágenes son estrictamente menores, o sea, sin el menor igual. Entonces, cuando yo hablo de estrictamente creciente, no lo puedo incluir en ninguno de los dos.
¿De acuerdo? Y si usted habla de creciente y decreciente, usted puede incluirlo en los dos. Pero si habla de creciente y de decreciente, puede incluirlos perfectamente en los dos. ¿De acuerdo? Porque no es como que mágicamente un valor crece porque usted dijo y otra persona diga, no, yo quiero ponerlo porque decrece. No puede ser así, no puede quedar a decisión de cada uno. El punto tiene que ser de acuerdo con la definición que queda. Si va a ser creciente, lo puede incluir a como puede no incluirlo. Pero si estamos hablando estrictamente creciente, que es el concepto que yo les estoy definiendo, donde solo sube o solo baja, tiene que ir necesariamente abierto. ¿De acuerdo? Entonces, por esa aclaración, este valor no se puede porque no es ni chicha ni limón. Queda ahí en el limbo. ¿De acuerdo? Gracias. No, con mucho gusto. Muchachos, ya se va a cortar. Entonces, como se va a cortar, para no quitar la idea, nada más les voy a escribir que vamos a ver signo. ¿Está bien? Entonces, vamos a cortar y volvemos a las ya. ¿Está bien? Volvemos a las ya, hacemos un ejemplito, luego tomamos de repente un receso y luego continuamos con la matriz. Pero volvemos a las ya. ¿De acuerdo? Listo. Perfecto. Profe, Dígalo. Antes de irnos. nada más yo quiero saber una cosa, ¿por qué cuando la cóncava es hacia arriba le dice decreciente y no creciente? Ya lo vemos cuando volvamos. ¿Está bien, Pedro? Porque Sí. está bien, porque si no se me va a cortar la idea. Bueno.